Todos bien, deseando escucharte para saber en qué tenemos que poner el foco esta semana en la política española. Cuéntanos. Pues ¿por dónde empezar? Pues el foco empieza el mes de febrero fuerte, con esa confrontación política de la que venimos arrastrando desde hace ya año y medio, y la realidad es que hay también esa confrontación en los propios tribunales. Empiezan las declaraciones en el mes de febrero y viene cargadísimo de días. Esta misma semana, la semana siguiente y la siguiente. Son todo declaraciones por distintos casos, como el caso Coldo, el caso Begoña Gómez, el caso de hidrocarburos, etcétera, etcétera. De momento, pues a la espera de ver qué dicen esas declaraciones y qué movimientos se están produciendo. Desde luego que va a ser comidilla dentro de las asambleas autonómicas y, como por supuesto no podía ser de otra forma, en el Congreso y en el Senado. Otro de los temas muy importantes es, por supuesto, esas, bueno, ya no primarias, sino imposiciones a dedo, esas designaciones digitales que el PSOE ha impuesto tanto en Aragón como en Andalucía y que ya está teniendo consecuencias. Estamos viendo renuncias en Jaén por parte de socialistas algo críticos con el sanchismo y también incluso renuncias del propio Juan Espadas, que hasta ahora ha sido el líder de Andalucía, que se pasará al Senado. ¿Qué ocurre con esto? Que María Jesús Montero en Andalucía va a hacer y deshacer como le venga en gana. Y va a tener un problema ahora mismo lo que es el PSOE en Andalucía a la hora de convencer a sus propios militantes de los acuerdos con Junts, Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, cuando llevan 40 años criticando que Cataluña siempre se ha beneficiado con respecto a Andalucía y reivindican ese nacionalismo andaluz que en teoría estaba dormido, pues bueno, va a ser resucitado por la propia voz de una ministra de Hacienda. ¿Y todo para qué? Pues para conseguir esa parte de el pacto singular con Cataluña, es decir, entregarle todos los impuestos, liquidaciones incluidas, del IVA, de IRPF, impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, que no van a tener el resto de autonomías. Esto, en definitiva, quiere decir arruinar un poco más a las comunidades que más aportan, excepto a Cataluña, que es, recordemos, la segunda comunidad que más aporta al sistema conjunto de la caja única. Álvaro, Si quitamos a justamente Cataluña... quería ahondar un poquito más en estos movimientos que ha habido en el PSOE de Andalucía, ¿no? Primero, ¿cuál es tu valoración? Y segundo, qué estrategias concretas crees que debería hacer el PSOE para hacerse con esta comunidad autónoma tan clave para ellos? Bueno, vamos por partes. ¿Qué estrategias van a hacer el PSOE en Andalucía? Pues va a tener que cambiar por completo su discurso después de 40 años de gobierno. Es que recordemos que el PSOE en Andalucía perdió las elecciones en 2019 por primera vez en democracia. ¿Qué ocurre con todo ello? Pues que va a tener un problema serio a la hora de convencer, a la hora de tratar de conseguir aunar a esos votantes totalmente descontentos con el propio Partido Socialista, a la espera de ver cómo lo va a conseguir. El problema es ese discurso. Y volvemos a lo mismo. Lo hace con una ministra que ha sido además consejera dentro del gobierno de Andalucía. Por lo tanto, una consejera que ha perdido elecciones, que ha perdido el poder en Andalucía. Es difícil. El PSOE además estaba totalmente partido en esa comunidad autónoma y va a tener difícil ahora aunar esfuerzos, sobre todo a atraer de nuevo a esos votantes descontentos, y va a tener un problema también con la propia izquierda, que está recuperando ese nacionalismo andaluz, que con el próximo 28 de febrero lo van a ver en sus propias carnes, con el día de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma. Es un problema serio porque esto es regenerar otra vez el nacionalismo en comunidades que en teoría nunca lo han sido. Vale, veremos a ver cómo se comporta todo ello, porque la confrontación es máxima. Es decir, lo que ha pasado en Cataluña se quiere trasladar también a Andalucía, se quiere trasladar a Extremadura y a las Castillas. Son comunidades que no tienen un partido independentista como tal y van a tener un problema para que tratar de, bueno, pues que la bondad de tener un nacionalismo activo. Y esto evidentemente genera fricción entre la propia sociedad. Recordemos que Andalucía es una de las comunidades que más
mano de obra ha trasladado a otras más independentistas, como puede ser en Cataluña, incluso también Extremadura, también fueron mucha gente de Extremadura en los años 60, y son comunidades que están con una familia totalmente dividida, han visto lo que ha pasado en Cataluña y evidentemente no quieren volver a revivir lo que pasó en 2017 con el referéndum del 1O. Estos nacionalismos vuelven a lo mismo, quieren más autonomía, más autogobierno, y esto hay que pagarlo. Son 17 comunidades autónomas, que serían 17 estados pequeñitos que hay que sufragar en un momento en el que Europa esté diciendo, oiga, tengan cuidado con lo que están haciendo, que los déficits y los desequilibrios siguen latentes, están ahí y hay que hacer recortes. Por lo tanto, no es de fácil conjugación el nacionalismo con un recorte de beneficios y, sobre todo, esa red clientelar que se ha movido durante esos 40 años que ha gobernado el Partido Socialista y que el Partido Popular ha tratado de desmontar, no sin dificultad. Álvaro, muy compleja la situación. Y otro tema que Muy preocupa complejo. y mucho a España, a 12 millones y medio de pensionistas, es el tema de las pensiones. ¿En qué momento estamos, Álvaro, con las pensiones en España? Pues estamos en un momento, vuelvo a lo mismo, crítico con las pensiones. Es un momento crítico. ¿Y por qué? Porque las pensiones están llegando a ese 15% del Producto Interior Bruto. Y es un límite que impuso la Autoridad Independiente de Regulación y de Responsabilidad Fiscal, la IREF, y a partir del cual hay que hacer dos cosas. O se incrementan los ingresos para poder sufragar las pensiones, o recortar las pensiones. Claro, dile a 12,5 millones de beneficiarios de nóminas que van a ver su sueldo recortado con una inflación disparadísima, recordemos casi un 40% desde el año 2019, y que ahora van a cobrar menos. Claro, con elecciones autonómicas en Andalucía propiamente el próximo mes de febrero del año 2026, también en Castilla y León ese mismo mes de febrero, por lo menos si nos adelantan, pues va a ser un primer pulso, pero desde luego que las pensiones o se consiguen más ingresos, y recordemos que no hay presupuestos desde el año 2023, o vas a tener que recortar las pensiones, y es una exigencia también de Bruselas, que ha visto que las reformas no están funcionando como deberían y seguimos teniendo un déficit de desequilibrio importante, más allá del 4% cuando el mínimo es el 3%, o el máximo es el 3%, perdón. Por tanto, Álvaro, aquí hay ¿cómo se un puede problema. llegar a una sostenibilidad económica y a un beneficio social? ¿Cómo podemos hacer que esa balanza esté equilibrada? Pues mira, hay un mecanismo en España que se llama el Pacto de Toledo, y es un pacto que se ha destruido. Es un pacto en el que están empresarios, en el que están sindicatos, en el que están las comunidades autónomas, en el que está el propio gobierno. La solución hay que buscarla entre todos. Si lo que hacemos es separar a quienes aportan una parte, como son empresarios o incluso al Partido Popular, se les aparta, pues al final ese consenso que se ha consolidado a lo largo de las décadas, ahora ya no hay consenso, ese ya está roto. Entonces, ¿cómo se busca una solución? Pues la solución pasa por volver a ese consenso. Y es muy difícil en plena confrontación política negociar con alguien que no quiere negociar. El equilibrio pues se consigue, que evidentemente las pensiones son altas, sí, también las han cotizado. Es decir, aunque realmente tú cotizas no por lo tuyo, sino por lo que viene después. Cotizas, como quien dice, para pagar las nóminas actuales. No estás cotizando para que tú tengas una jubilación y tengas un fondo de reserva. El modelo austriaco sí permite ese tipo de cotización, es decir, una parte de lo que cotizas se te queda en tu hucha, digámoslo así, cuando llegue la época de la jubilación, usted coge esa hucha y la puede utilizar como quiera. ¿Qué ocurre? Que no tenemos esa mochila austriaca, y a lo mejor es una de las mejores soluciones de cara al futuro. Es decir, con una parte yo pago las de ahora, pero también con esa misma con otra parte yo me la guardo para mí, que es para eso por lo que uno trabaja. Realmente es un difícil equilibrio porque esta mochila austriaca se descartó por completo en los años duros de la crisis de 2008 a 2012. Recordemos esa crisis de deuda que vinieron un recortes, los hombres de negro de Bruselas, y todos conocemos bien lo que pasó.
al final la reforma de las pensiones se quedó en una reformita de las pensiones, no se tomó el toro por los cuernos y evidentemente los pensionistas cada vez van en aumento, van a más. Y eso es un problema serio. Desde luego que es un problema muy serio en España. Ahora mismo pensiones y vivienda creo que son los dos problemas claves, ¿no?, a los Desde que hay luego. que poner el foco, desde luego, y la opinión pública tiene que estar exigiendo respuestas por parte de los políticos para que este tema se siga poniendo en la mesa y se siga hablando de este tema. No me gustaría despedirme sin hablar de varios temas más. El PNV. Fin de una era. Bueno, Cuéntanos la sacudida que ha habido ahí en el PNV con la salida de Andoni Ortúzar. bueno, pues la salida de Andoni Ortúzar responde a la posible guerra interna que rememora a la guerra en las primarias que hubo en 2004, con una guerra fratricida a cuerpo desnudo entre los candidatos que querían controlar el partido con más poder en el País Vasco. De hecho, lo que decía el PNV era ley después en el Parlamento y era el de Nakaritza. Ahora lo que ha hecho Andoni Ortúzar, lejos de entrar en esa guerra civil fratricida con Aitor Esteban, lo que ha dicho, paso al lado, me voy, dejo el partido en manos de Aitor Esteban, que sin haberse presentado obtuvo el 20% de los votos, que no es ninguna broma, sin haberse presentado. Y una vez que antes de llegar a esos mano a mano, antes de llegar a decidir, en el PNV se ha tomado una decisión salomónica. Va primero antes que el partido que los intereses personales, y esto lo han llevado siempre a rajatabla. Andoni Ortúzar se va, pero también hace los deberes antes de irse, que es, por ejemplo, intentar hacerse con Talgo, es una OPA, no llega a ser la OPA al 30%, sino se hace una oferta por el 29,9% de la empresa, 700 millones de euros, y controlan parte de esa empresa. Talgo es muy importante a nivel industrial en el País Vasco, es una de las empresas más punteras, cotizada además en bolsa. Lo que ocurre es que hay una oferta también que viene del este de Europa y habría que ver si esa oferta todavía mejora lo que se ha presentado, a la espera de ver también qué va a ocurrir con Aitor Esteban. Es decir, él va a dejar el Congreso, va a dejar de ser portavoz del PNV en el Congreso y van a poner a otra cara. Va a tener la misma potencia, el mismo tesón, la misma garra, digamos, política, una persona que ha copado toda la voz del PNV tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. A nivel social, bueno, pues Aitor Esteban lo que dice es, como yo ya soy conocido, me voy al País Vasco y además intento que Bildu no me dé el sorpaso, que realmente también es otro de los miedos que hay dentro de los nacionalistas vascos, que es que el Bildu, ahora con Otegi al frente, pueda otra vez darle un sorpaso al PNV, por lo tanto ser la primera fuerza en el País Vasco. Si Bildu consigue eso, desde luego que el PNV se las tiene que hacer ver, porque lleva gobernando desde el inicio, excepto los años 2009 a 2013, y nada más que ha perdido 4 años de poder. El resto lo ha tenido el PNV. Incluso desde 2016 gobiernan con ese bipartidismo con el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, pues habrá que ver si ahora tienen esa estructura para mantenerse en el poder, o bien Bildu reivindica que como esta primera fuerza política es la que tiene derecho a poder asociarse ahora con el Partido Socialista de Euskadi. Ahora bien, asociarse con Otegi va a tener muchas fregaderas el Partido Socialista de Pradales. Muchos temas muy complejos. Álvaro Medina, hemos llegado al final y nos hemos quedado con algunos temas en el tintero. Por eso invito a la audiencia a que se vaya a moncloa.com y siga muy al día de todo lo que pasa en la política de nuestro país. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana.